en la calle. Son las 2:10 de la tarde, amigas y amigos, y hemos tratado de poner en contexto lo que sucede en el ámbito político. También hemos visto distintas declaraciones, puntos de vista, tanto de dirigentes, voceros del oficialismo, del gobierno, como también de Edmundo González Urrutia y de su agenda, la agenda que está desarrollando en España concretamente. Vamos a conversar sobre este y otros temas con María Verdeal, vicepresidenta nacional del MAS, Movimiento al Socialismo, organización política que siempre pues se mantiene al tanto y con una agenda de opinión muy importante sobre estos temas del acontecer nacional e internacional. Gracias por acompañarnos, María. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. María, empecemos con algunos temas de esta agenda. Por una parte, esta decisión del gobierno venezolano, del sistema de justicia venezolano, relacionada con Javier Milei. ¿Qué impacto puede tener realmente? ¿Nos escuchan? El tema ese de las órdenes de aprehensión a nivel internacional y la solicitud por parte del gobierno venezolano, bueno, habría que ver las motivaciones y todo lo que es el argumento jurídico para saber qué trascendencia pueda tener. Yo de verdad que no, como dicen aquí en criollo, no le rindo la ganancia. No creo que tenga trascendencia. Repito, no conozco de fondo lo que es la formulación jurídica en que se basa para hacer dicha solicitud del gobierno venezolano. De acuerdo. Ahora, le preguntamos más allá de esto, entendemos que es sobre todo una decisión política más que una decisión legal. Sí, por eso. Me imagino que tiene que ver, por supuesto, con más que todo como una acción de reciprocidad, pues, en base a los argumentos en el tema, los temas del avión y el tema de lo que fue la confiscación del avión y bueno, y por supuesto en la confrontación política y verbal que hay entre el gobierno venezolano y el gobierno de Javier Milei y la posición radical también que ha tenido Milei hacia el presidente Nicolás Maduro. Entonces, bueno, creo que en ese contexto político es que están actuando ambos gobiernos. Claro, y así no hay perspectiva de cambio, es lo que entendemos. María, le preguntamos también sobre otros temas del acontecer nacional, y uno de los temas es el sempiterno llamado a un proceso de pacificación que ha hecho el MAS. Al día de hoy, 23 de septiembre, ¿qué perspectivas le ve a una posible negociación y un proceso de pacificación como lo ha calificado el MAS también? Bueno, nosotros hoy precisamente en la rueda de prensa hacíamos un balance de lo que fueron las elecciones del 28, donde se estaba tratando de solventar una crisis política, de solventar de manera democrática y constitucional, y hoy estamos en una situación de mayor conflictividad y por supuesto de mayor incertidumbre para la población venezolana. Hablamos de las detenciones de presos políticos según cifras del Foro Penal de 1834. Hoy hacíamos un llamado precisamente lo que hemos reiterado, el cumplimiento del debido proceso y sobre todo la liberación de adolescentes. Se habla de 60 adolescentes que todavía siguen detenidos. Hay unos estudiantes de la Universidad Central, un profesor de la Universidad Central, y por cierto el lunes comienzan las actividades, comienzan las clases, donde estos muchachos deberían estar en las aulas y no estando procesados por terrorismo, asociación para delinquir y otros delitos que se le están imputando. Eso es parte de la solicitud que hacíamos el día de hoy, al igual que de unos periodistas que también están detenidos y todos aquellos dirigentes que están detenidos tras el proceso postelectoral que vivimos el 28 de julio. Nada, no es para vanagloriarse, decir que hay más de 2.000 presos después de unas elecciones. Eso no puede ser una bandera de un gobierno, ni de un gobierno, de ningún tipo de gobierno. Entonces la liberación y el paso en ese sentido sería favorable, sobre todo para buscar lo que puede ser entendimientos y negociación política, sin, por supuesto, tardar en lo que significa dirimir
lo que significa la clarificación y transparencia de los resultados, los cuales al día de hoy todavía no ha dado el CNE de forma puntual, es decir, centro por centro y mesa por mesa. Estamos conversando con María Verdial, vicepresidenta nacional del MAS, Movimiento al Socialismo. María, al día de hoy, ¿cuáles son los mecanismos para la liberación? ¿Cuáles son los mecanismos para la pacificación del país o los pasos para la pacificación, entendiendo que la liberación es un elemento más dentro de esa pacificación? Bueno, por supuesto que la liberación de todos los presos políticos sería un gran paso para comenzar a entendernos sobre todo quienes tienen responsabilidades de Estado, responsabilidades de gobierno. Aquí yo creo que el pacto que nos une, el pacto social que nos une es la Constitución. Volver a la Constitución por parte de los actores políticos es lo que deberíamos tener como prioridad. Poner el interés general de Venezuela, del país. Y por supuesto las diferencias personales, políticas, partidistas a un lado. Aquí de tener más de 2.000 detenidos acusados de terrorismo, mira, es que yo creo que ni siquiera en sitios que están en una situación de guerra se está viviendo lo que se está viviendo en Venezuela en una situación aparentemente de normalidad. Claro que aquí es importante siempre el contraste, María, y lo que plantean los voceros del Ejecutivo en relación con que dicen ser objeto de conspiraciones nacionales e internacionales, tratando pues de escuchar a todos los sectores en este momento. Por eso volvemos al punto, ¿cómo llegar a la pacificación sobre la cual ustedes han insistido tanto? Bueno, escuchándolos a todos. Para hacer mención a lo que tú refieres, es insólito también ver la posibilidad de acciones fuera al margen de la ley con amenazas a quienes están en el poder. Eso también es condenable, la aplicación de mercenarios o de cualquier otro tipo. Entonces, eso lo único que hace es justificar el accionar de quienes se mantienen en el poder. Todo eso que hemos visto a través de las redes sociales, eso es algo que repito, no ayuda ni contribuye a construir un clima de negociación, de entendimiento, pero para que exista eso, primero tiene que haber voluntad política. Y la voluntad política pasa también por entender que el país requiere primero de evitar la confrontación a la cual nos han llevado durante tantos años. ¿Cómo? Y eso significa, repito, la liberación de presos políticos, la transparencia en la presencia de los resultados, presentar los resultados que puedan avalar los boletines que se dieron, tanto el primero como el segundo boletín y la decisión de la sala electoral. ¿Quién tiene que tomar esas decisiones, María? Fíjese, está hablando de liberación de presos políticos, presentación de resultados. Esto debería acordarse entendiendo las circunstancias en las que estamos. Bueno, pero ¿dónde se acuerdan? ¿Una mesa? Los resultados los tiene que dar el CNE por ley, por constitución y por mandato de la misma sala electoral, que le dice que tiene que dar los resultados de forma discriminada. Aquí hay candidatos que no saben ni cuántos votos sacaron, ni cuántos votos obtuvieron su partido, porque lo que se dio fueron unos boletines generales, sin que esos boletines tengan el soporte de lo que hemos estado acostumbrados, que es que yo me meto en el sistema y puedo revisar el estado, el municipio, la parroquia en mi centro de votación. Claro. Y eso lo contrasta con las actas. Esa es la transparencia que pide el pueblo venezolano. Y la liberación de los presos políticos, pues ¿Por qué vía? ¿Por qué vía puede ser ese proceso de liberación? Además, usted como defensora de derechos humanos. Solamente están en la fase de presentación, fueron presentados y se ratificó las medidas de detención. Hay unos que fueron liberados, en el caso de algunos adolescentes, y fueron bajo medidas cautelares, sustitutivas, es decir, tienen bajo régimen de presentación. Todavía tienen que pasar un lapso de hasta 45 días para que el Ministerio Público acuse y para que pueda hablarse de que están procesados. Es decir, ¿cuál es la vía legal para liberarlos en este momento, en momento en el que todavía no comenzó el juicio, entendemos, formalmente? Bueno, una decisión del tribunal pudiera ser, una decisión de los tribunales de las causas pudiera ser una medida. Repito, hay medidas sustitutivas con medidas cautelares que si bien no es lo que se desea, sería el reencuentro de esas madres. Yo vi que hay muchachos que son de Margarita, de Nueva Esparta, sí, y los llevaron para Tocorón. ¿Cómo tienen acercamiento con sus familiares? Ni siquiera para que le lleven comida de manera permanente, que los puedan visitar.
personas que pernotan a las afueras de la cárcel de Tocorón esperando ver a sus hijos. Mira, esto es algo que, y sobre todo, otra cosa que lo hemos señalado en otras entrevistas, tiene que ver que casi el 95% de los detenidos son de sectores populares de Venezuela. Entonces, entendemos por lo que está planteando María, decisión de los tribunales de la causa o medidas cautelares. Serían dos vías rápidas, inmediatas. No, los tribunales son los que otorgan las medidas cautelares, son los mismos tribunales los que otorgan esas medidas. Las medidas, cautelares. Sí, excúsenos. Lo otro, una ley de amnistía, ¿tiene sentido que algo que pase por el Parlamento? Bueno, pudiera ser una ley de amnistía que en general, y ahí hablaríamos de todos los presos políticos que hay en el país. La paz de Venezuela no se decreta, la paz de Venezuela se debe construir, y se debe construir con voluntad política y con acciones. Y repito, esas acciones por supuesto tienen mayor peso y mayor trascendencia en quienes tienen la responsabilidad de Estado y quienes están en el poder. Son las 2:21 de la tarde, estamos conversando con la doctora María Verdeal, vicepresidenta nacional del MAS. Le queríamos preguntar, María, también por este conflicto muy abierto, a lo mejor pues sin los micrófonos la situación es otra, pero digamos que lo que se conoce públicamente es un conflicto entre los gobiernos de España y de Venezuela. ¿Cómo resolver esa crisis? ¿Cómo atender esa crisis? Bueno, es lamentable que se esté planteando la posibilidad de romper todo tipo de relación con el Reino de España. Además, todo lo que significa las relaciones humanas entre ambos países. Claro. Hay que entender los habitantes de Venezuela, cuántos tenemos descendencia española, tenemos vínculos, lo que tiene que ver con el intercambio comercial y por supuesto el intercambio diplomático y consular. Aquí una cosa es la decisión del Parlamento español y otra cosa es la decisión del gobierno español. Okay. Entonces, haber vinculado lo que es la decisión del Parlamento, porque también vamos a comenzar con el aislamiento de Venezuela, y lo peor que le puede pasar al país es profundizar el aislamiento con España y con el resto del mundo. Ahora, ¿cómo resolverlo? Porque entonces también hay todos los elementos que se han difundido, que han sido difundidos por la prensa española. ¿Cómo resolver eso? Bueno, pero te repito, de paso el tema venezolano se ha mezclado con las confrontaciones políticas de otros países. Está en la campaña de los Estados Unidos, está en la confrontación que existe en España entre el PP y el PSOE, por ejemplo, entre la derecha y la izquierda, y en el medio encaja la confrontación por el tema venezolano, que pudiera estar siendo utilizado. Entonces, repito, yo creo que es un error pensar en romper relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y de todo tipo. Lo que faltó fue que se le decretara a las españoles y canarios contar con la muerte de un siendo inocente. Casi eso fue lo que oímos en el Parlamento venezolano. Entonces, esa diplomacia de micrófonos encendidos, de temas tan controversiales y que afectan al país, no son sanas, y no son sanas para los pueblos, no para quienes son dirigentes y le están hablando a sus gradas. Yo creo que ojalá, eso depende del Ejecutivo Nacional, y ojalá se reciba el exhorto, se revise el exhorto que está dando la Asamblea al Ejecutivo, que es en fin quien lleva las relaciones internacionales en Venezuela. No se puede seguir llevando la diplomacia en un tema de micrófonos encendidos y a todo volumen. Sería un mensaje para el canciller, el que usted está enviando. No, por supuesto. Es que no puede ser que la diplomacia se siga llevando con insultos, agresiones. Y tú me dices y yo te subo el volumen a lo que tú me dijiste, y con insultos y descalificaciones. Eso, bueno, es muy lamentable, repito, y afecta no a quienes tienen los micrófonos encendidos, sino a los pueblos de cada país. María, son las 2:24 de la tarde y hay un tema que no queremos dejar de abordar. Volvemos al ámbito nacional. Y es que lo que hemos escuchado, al menos por parte de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigentes del gobierno venezolano, es que el país va a nuevos eventos electorales. Le preguntamos, ¿el MAS es partidario de participar independientemente de lo que ha ocurrido recientemente? Mira, primero eso creo que es un tema prematuro, aún independientemente. ¿Es prematuro hablar de elecciones? Yo creo que es prematuro hablar de elecciones, aun cuando el gobierno, por supuesto, puede estar manipulando, lo que significa. Yo oí que una propuesta del vicepresidente del Partido Socialista Unido donde hablaba de la posibilidad hasta que fueran en diciembre. Sí, cómo no.
la ley te dice que tiene que ser hasta 6 meses antes. Un CNE que está desaparecido, su directiva, que hasta los momentos no ha dado la cara para clarificar y dar la transparencia necesaria en el proceso electoral del 28 de julio, que respalde los resultados que dieron a través de 2 boletines y todo lo que es la incertidumbre y la duda que hay razonable sobre eso. Bueno, hablar de elecciones y decir que vamos a ir a elecciones y que no ha pasado nada, repito, que es prematuro. El MAS es un partido con 53 años de historia y jamás ha dejado de participar en procesos electorales. En este proceso del 28 nos quitaron nuestra tarjeta y sin embargo hicimos campaña, acompañamos la postulación de Edmundo González y seguimos haciendo lo que sabemos hacer, que es estar en cada estado defendiendo los principios y valores democráticos, y el sufragio es uno de ellos. Y si las convocan, María, si las convocan así como están, es decir, el MAS lo ha discutido, se ha planteado discutirlo, si las elecciones son convocadas en este mismo contexto. Por supuesto que no hemos discutido, pero no hemos tomado ninguna decisión, repito, porque creo que hay cosas que deben clarificarse, como te lo decía al principio. Sí. Y entonces estamos en pleno proceso de discusión de los pasos que hay que seguir dando. El MAS va a seguir haciendo política. Ojalá... Aunque no tenga tarjeta, ¿cómo va el proceso de recuperación de la tarjeta del MAS? Bueno, el MAS no tenemos, de parte del ente oficial, nunca tuvimos una respuesta, ni siquiera una notificación de qué había pasado con nuestra tarjeta, hablando formalmente, independientemente que no apareció en el tarjetón y nos sacaron de la mitad del cronograma electoral. Pero no había ninguna razón que justificara ese accionar y habernos sacado del tarjetón. Lo lógico es que la tarjeta del MAE vuelva a aparecer para los procesos electorales que se vayan a dar en el país, porque, repito, no hay ninguna justificación legal que impida que eso sea así. Claro. Esperemos que ¿Y qué van a hacer para discutir? ¿Qué van a hacer en relación con la tarjeta, María? Porque nos dice que no había ninguna justificación para que lo sacaran, que lo lógico sería que la tarjeta del MAS vuelva a aparecer, pero no necesariamente es así. Bueno, no, seguimos haciendo todas las diligencias, hemos estado, por supuesto, en esta parálisis que tiene ahorita actualmente el CNE, no hay la posibilidad de recurrir, no podemos recurrir a un recurso porque no fuimos notificados de nada. El estatus del partido lo solicitamos por escrito y tampoco nos lo han dado. Y bueno, estamos esperando que se regularicen las actividades de la directiva del CNE, a fin de que eso sea, me imagino que llevaba un directorio para ver qué pasó, no solamente con el MAS, con el Partido Unido y Progreso, con Puente y otros partidos que fueron eliminados para el proceso de elecciones presidenciales. Y en su momento se evaluará la participación o no en las elecciones que hay por venir. Te repito, el MAS jamás ha abandonado la ruta electoral y creo que los venezolanos no debemos abandonarla, porque estamos en donde estamos precisamente porque los venezolanos salimos de la abstención y logramos una participación masiva. María, ¿un nuevo Consejo Nacional Electoral, por ejemplo? No, por supuesto. ¿Sería necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral justamente por todo esto que usted señala, que dice que está prácticamente desaparecido en acción? No, yo creo que hacia allá vamos. Además, recuerda que en los últimos años hemos tenido un CNE para cada proceso electoral. No ha repetido un directorio del CNE en varios procesos. Entonces, para lo que son elecciones nacionales, municipales, regionales, todos hemos tenido diferentes CNE. Creo que toda la ambigüedad y toda la incertidumbre que ha generado y la grave crisis política que se está generando en el país, lo mínimo que requiere es la revisión del CNE actual. ¿Cuál sería la vía, digamos, hay una vía legal obviamente, pero la vía política para llegar a un nuevo CNE? Bueno, creo que dentro de la vía política debe existir los acuerdos de la conformación del CNE. Hay quienes he oído en los medios de comunicación, diputados actuales en la Asamblea Nacional, que hablan hasta de la posibilidad de aumentar el número de integrantes del CNE, en lugar de ser 5 principales, que pudieran subir a 7 o a 9, para tener amplitud en la conformación de ese cuerpo electoral. Entonces, de eso se ha hablado, me imagino que en algún lado lo estarán discutiendo. Ok, ¿el MAS va a participar en algún proceso de negociación? ¿Han sido llamados, han sido convocados siquiera para escucharlos? No, hasta este momento no hemos sido convocados y creo que por lo que sabemos pues de la vía política nacional no hay ahorita canales de comunicación entre
entre el gobierno y los sectores opositores. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias siempre y bienvenida. Gracias a ti, Vanessa, como siempre. Muy agradable. Gracias y feliz tarde. Gracias. Igual, hasta luego. Hasta luego. 2:30 de la tarde despedimos esta conversación con la doctora María Verdeal, vicepresidenta nacional del MAS, Movimiento al Socialismo. 2:30 de la tarde está comenzando la rueda de prensa de la